Continuamos con el manual del herrero legendario en la competencia internacional. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Los presentadores explican que el objeto ganador de la competencia de producción será mostrado en el Salón de la Fama junto a la historia de las competencias internacionales. El país que se alce con la victoria podrá disfrutar de esta gloria. El veredicto de la competencia internacional se determinará por el valor del objeto forjado. Los criterios incluyen la categoría del objeto, sus estadísticas, rareza y estética, entre otros factores. Entre los 13 jueces y analistas se encuentra uno de los directores del grupo SA. El directivo Yoon Sang-min será uno de los que determine quién es el mejor herrero de esta era. La competencia de herrería durará 8 horas, y el juego ardiente de la forja anuncia el comienzo de la prueba. Este año parece haber acudido más público a este evento de producción. Los herreros se burlaban de Grid para tratar de desconcentrarlo, pero también había otros que le agradecían la visibilidad que le estaban dando a este trabajo no tan popular. Sin embargo, el hombre que tenía la atención de todos no tenía tiempo para escucharlos y maldecía su situación. Mirando los métodos de producción, Grid piensa que una espada larga es un objeto que puede forjar incluso con los ojos cerrados, pero dependerá de su suerte para obtener una buena categoría en el objeto, ya que puede salirle desde categoría normal a legendaria. El herrero legendario siempre se enfocó en mejorar las bases del ítem y potenciar los puntos fuertes, pero esto no está permitido en esta competencia. No le están permitiendo utilizar todas las habilidades que desarrolló estos últimos años como herrero y encima debe hacerlo en un tiempo límite. Los pensamientos del protagonista son interrumpidos por alguien que se acerca a él para decir que es un honor conocer al herrero legendario, y la sorpresa se dibuja en el rostro de Grid al reconocer de quién se trata. Un joven peliblanco de ojos azules se acercó al señor Grid para saludarlo después de tanto tiempo. Nuestro protagonista recuerda a este chico como el herrero que conoció al principio de su aventura. El chico se presenta como Steng, el herrero que conoció Grid durante la subasta, y pregunta que si el prota lo recuerda. Grid reconoce al chico de inmediato y nunca imaginó que él también estaría participando en este evento. Steng explica que es el representante de Inglaterra y los presentadores gritan que el joven inglés es el segundo puesto del ranking de herreros. Al protagonista le impresiona que un chico tan joven sea el segundo puesto del ranking de herreros, y le pregunta que si aún sigue trabajando bajo un herrero NPC en entrenamiento. Steng responde que el año pasado se volvió independiente y ahora tiene su propia forja. Es un completo caos por la cantidad de cosas que debe hacer, pero ahora puede apoyar económicamente a su abuela y hermana menor, ya que los padres del joven inglés fallecieron. Grid sabe lo complejo que es administrar una herrería, pero este chico es tan maduro que deja en vergüenza a los adultos. En algunos casos la vida puede ser muy dura. La conversación de los herreros es interrumpida por la fundición de los metales del horno de Grid. El protagonista le solicita al chico que se aparte o podría salir herido. Menciona que ya han dado inicio a la competencia y ambos deben concentrarse. Steng se sorprende al ver que el horno de Grid haya alcanzado la temperatura de fundición tan rápido. El chico elogia la habilidad que tiene Grid para controlar el fuego, puesto que el resto de herreros ni siquiera ha alcanzado la mitad de la temperatura de fusión, aunque esto es algo bastante rutinario para nuestro protagonista. Grid echa un vistazo al mejor herrero de Estados Unidos y confirma que es cierto. Pamir todavía está fundiendo el material y lo hace incluso más lento que el anciano Khan. Grid pensó que podría perder debido a su mala suerte, pero al ver esto se siente algo más relajado. El resto de herreros no puede creer que Grid ya esté en la etapa de refinamiento. Pensaron que el coreano solo dependía del sistema de forja automatizada, pero resultó ser realmente habilidoso. Steng por su lado sabe que controlar la temperatura al nivel que lo está haciendo Grid sería algo imposible para un herrero que solo depende de la forja automática. Viendo simplemente el color de los metales pueden decir que el herrero legendario conoce a la perfección el proceso de fundición. Steng sabe que el señor Grid debió haber obtenido estas habilidades después de realizar innumerables operaciones de forja manuales. Puede sentir su aliento de herrero legendario y el joven inglés realmente está feliz de poder enfrentarlo mano a mano. Las habilidades de Steng impresionan a Grid. El chico ya parece haber terminado también el proceso de fundido y lo hizo incluso más rápido que Pamir. Es un niño ciertamente interesante. Nuestro protagonista siente algo de envidia porque alguien tan joven sea tan jodidamente habilidoso. Le molesta porque en esta competencia internacional solo ha estado enfrentándose a genios.
Panmir se acerca al inglés para mencionarle de manera burlona que parece saber algo del trabajo manual. Steng responde también con ironía elogiando al estadounidense por ser capaz de ver algo con sus ojos. Panmir reconoce la habilidad de Steng para manejar el fuego pero piensa que sobrevaloran demasiado al niño por su reputación. Explica que la velocidad no lo es todo y se debe ser preciso en todos los pasos de la forja hasta que el objeto esté completo. Panmir espera pelear con el inglés de manera feroz, tal y como lo hicieron el año pasado, y declara que este año se volverá a llevar la victoria. Steng responde que la confianza es buena, pero cree que a la gente no le interesa tanto un duelo entre ellos dos. Steng menciona que si a esa persona le importaran los rankings, el resto de herreros no tendría más remedio que competir tan solo por el segundo puesto. Expresa que él es diferente. Panmir entiende que debe estar refiriéndose a Grid pero no sabe qué quiere decir con diferente. Al ver al herrero legendario trabajando se sorprende porque ya está martilleando el hierro. Grid no le estaba dando forma al metal con ayuda de moldes, estaba haciendo todo manualmente a través de martillazos, tenía un control absoluto del fuego y ahora parecía tener una técnica de martilleado inmejorable. La forja requiere doblar y martillear repetidamente el hierro extendido y en este caso deben forjar una espada larga. Con este método los herreros pueden aumentar la fuerza y precisión del arma, pero en esta competencia no disponen del tiempo suficiente para templar, pulir y ensamblar una espada larga con este método. Para terminar una espada larga dentro del tiempo límite, la fundición con moldes debería ser la única opción, pero el herrero legendario descartó esto para optar por un método de forja que requiere un control sumamente preciso de la fuerza, golpes en los puntos exactos y un poder de fuego imposible. El herrero estadounidense puede confirmar que Grid dispone de una cintura capaz de soportar innumerables golpes, puntos de golpe y fuerza precisos y una velocidad al menos 3 veces más rápida que herreros promedios. Panmir sabe que esos movimientos tan perfectos y refinados son el resultado de incontables horas de forja. Después de ver las verdaderas habilidades del protagonista, Panmir se retira pensando que si sigue mirando se verá atraído. No puede distraerse ya que un herrero lucha primero con el fuego que tiene delante. El tiempo avanzó durante la competencia de forja y rápidamente se volvió de noche. Los espectadores discuten que ya solo quedan 20 minutos para que termine el evento. Pensaron que iba a ser una competencia aburrida pero resultó ser sorprendentemente divertida. Cada herrero tiene sus propias diferencias y los trozos de hierro que golpean toman la forma de espadas antes de que te lo esperes. Los presentadores anuncian el final de la competencia. Las 8 horas de enfrentamiento de los 23 herreros pasaron en un parpadeo y aunque todos hayan forjado el mismo objeto, cada obra es diferente. El presentador explica que la primera ronda de evaluación anunciará las calificaciones de las obras completadas en orden de finalización y el examinador juzga la primera espada larga del herrero Sakir del país de Burundi, es de calificación rara. La herrera Tania del país Fiji por su lado forjó una espada de categoría épica. El presentador piensa que esto es increíble, pero el valor de un ítem no solo se basa en la calificación. Los tasadores anunciarán ahora las estadísticas detalladas de las obras terminadas. El herrero Steng sorprende al mundo con una espada de calificación única. Ha creado una espada de un balance tremendo. Entre las características del arma esta cuenta con 421 puntos de ataque, aumenta el poder de ataque un 15% cuando la salud está por debajo del 30% y tiene un 15% más de probabilidad de crítico. El siguiente herrero en ser juzgado será el estadounidense Panmir. Entonces se activa la habilidad avanzada de herrería de Panmir al nivel 6 que aumenta las probabilidades de crear un ítem mítico en un 9% y aumenta todas las estadísticas del arma un 12%. También se activa la habilidad de los enanos de nivel 1 que incrementa las estadísticas del ítem en un 3,2% e instala una función de ego tenue en el ítem. También puede instalar una función de transformación en el ítem. El herrero Panmir también forjó una espada de categoría única con 451 puntos de poder de ataque y una rara posibilidad de cambiar la longitud de la espada durante el ataque. Esta espada tiene un 15% más de ataque, 7% más de precisión y su durabilidad no se dañará con facilidad. Es de nivel 300 y entre sus condiciones de uso se necesita maestría de espada avanzada al nivel 7, más de 1500 puntos de fuerza y también se necesita ser elegido por la espada. Los presentadores alucinan con esta arma. Entre las armas de nivel 300 esta definitivamente es una de las más fuertes. Ventanas informan de que en Talima la renombrada espada larga del herrero Panmir ha demostrado un poder estable y el rasgo de cambio.
Además de que por la habilidad de herrería de los enanos esta instala el orgullo del creador asegurando una durabilidad superior y un uso exclusivo por el elegido. Pan-Mir razona que la habilidad de herrería avanzada y la habilidad de herrería de los enanos añaden a sus creaciones mejores estadísticas y opciones. Sabe con certeza que esta será la mejor espada larga que se presentará en esta competencia internacional y ganará su medalla de oro. El presentador mientras tanto se dirige a quien parece ser el último participante de la competencia, pero nuestro nervioso protagonista no puede hacer nada más que maldecir su situación. Entonces el examinador declara que la espada del herrero Grid de Corea es tan solo de categoría normal. Esto decepciona a todos los espectadores. El presentador anuncia que es un resultado absurdo proveniente del único herrero legendario que existe en Satisfy. De fondo el herrero Sten no puede creer que la espada del señor Grid solo sea de grado normal. Un jugador cree que incluso un herrero experto sería capaz de alcanzar un grado raro fácilmente con trabajo manual, y cree que a Grid a lo mejor le faltó algún ingrediente. Otro herrero de fondo se burla de Grid diciendo que Grid debió haberse equivocado forjando su espada. Todos los espectadores estallan de la risa suponiendo que Grid debe estar tan acostumbrado a usar el sistema de forja automática que se olvidó del trabajo manual. Otros creen que a lo mejor la clase de herrero legendario recibió alguna penalización para este evento y otras personas piensan que Grid simplemente se distrajo demasiado con Yura y Jisuka. El presentador declara que Corea del Sur solo pudo forjar una espada larga de categoría normal y quizás esto sucedió debido a la arrogancia de Grid. El padre de nuestro protagonista viendo la competencia desde su casa cree que esto es imposible. Grid nunca podría haberse distraído con dos chicas ya que su hijo es alérgico a las mujeres. La hermana del protagonista por su lado puede sentir que la expresión de su hermano no es de vergüenza, es completamente lo contrario. Grid no tenía una mirada de fracaso sino que era más bien de lamento o arrepentimiento. Grid se tira al suelo para rogarle al examinador que no se lleve su espada, pero el juez explica que deben proceder con una examinación más detallada. El herrero Sten cree que es imposible que unos movimientos tan afilados y precisos hayan producido solo un ítem de categoría normal. Aunque esto nos sorprende a Pan-Mir, el estadounidense expresa que solo fue un espectáculo de luces y fuego pero no logró encapsular nada en su interior. Pan-Mir comenta que Grid es muy tonto por presentar un objeto tan patético después de toda su actuación, es por esta misma razón que le dijo que no participara. Ahora este tonto herrero legendario manchó la reputación de los herreros. Los jueces procederán con la evaluación y piden que agarren fuerte al descontrolado herrero legendario. Al revisar con más detenimiento las características de la espada larga de Grid, los jueces no pueden creer qué es lo que están presenciando con sus ojos. Grid no puede hacer nada más que ver la evaluación a la vez que maldice su situación. Retrocediendo unos instantes a cuando el protagonista seguía forjando, unas ventanas informaron de que se activó su paciencia del herrero legendario y por la siguiente hora su salud, defensa y destreza aumentan en un 200%. La paciencia del herrero legendario es una habilidad pasiva que se activa con menos frecuencia que el aliento del herrero legendario por lo que Grid supuso que esta vez forjaría un buen ítem. Posteriormente el sistema informa de que terminó de forjar la espada larga. Como se activó la paciencia del herrero legendario al nivel 6, todas las estadísticas del objeto aumentan en un 8%, también se activó su artesanía del herrero legendario y esta habilidad sube al nivel 8, por lo que las estadísticas del objeto aumentaron un 20% más. Grid recuerda que solo le faltaba un 0,2% de experiencia para subir esta habilidad y no esperó que subiera de nivel en este justo instante. Pero su reacción se congeló en cuanto vio su objeto. El examinador comprueba que Grid había forjado una espada larga de restricción trascendente sellada de categoría normal del tipo crecimiento. Esta cuenta con un poder de ataque de 401 que incrementa con el rango de la espada, también ganará opciones al subir de categoría. Es una espada larga forjada con las habilidades y concentración más allá de los límites humanos. Tiene un filo de acero que fue martileado más de 45.000 veces y contiene un poder trascendente. Su verdadero poder se encuentra sellado debido a su forma normal, su poder se desatará a medida que el arma sea utilizada y reparada. Es una espada de nivel 300 y entre sus condiciones de uso se necesita la maestría de espada intermedia al nivel 7 y 1500 puntos de destreza. El sistema felicita al protagonista por ser el primer jugador en crear exitosamente un objeto del tipo crecimiento. Por este logro obtiene el título de quien ha alcanzado la verdad de las armas y por tanto ahora obtendrá más experiencia de objeto.
Los presentadores se quedan boquiabiertos al enterarse de que Grid pudo forjar un objeto del tipo crecimiento. Si es cierto, la pieza valdría mucho más que un simple objeto de categoría legendaria. El presentador explica que los objetos de tipo crecimiento tienen mejores estadísticas que los objetos de su misma categoría y por encima de ellos pueden aumentar de categoría. En Satisfy existen dos tipos de objetos del tipo crecimiento. Por un lado tenemos las que tienen un alma ligada. Este tipo de armas tienen misiones y ciertos requerimientos de estadísticas necesarios antes de mejorar, además de que también es importante la compatibilidad con el objeto. Por otro lado, el segundo tipo de armas del tipo crecimiento no tienen almas ligadas y tienen opciones que son más compatibles para todos los jugadores. El presentador explica que este tipo de objetos tienen efectos más débiles en comparación con las armas que tienen almas ligadas, pero son mucho más estables para la mayoría de jugadores. Lo que Grid acaba de crear es nada más y menos que una obra maestra. Los herreros pensaron que este tipo de armas de tipo crecimiento solo se podían obtener a través de misiones de NPC importantes, pero Grid había sido capaz de crear un objeto tan impresionante. Los presentadores declaran que este es un objeto con un valor incalculable y entre los japoneses que observan la retransmisión, el jugador Kat reconoce a Grid como el tipo del que todos están hablando últimamente. Damián nunca imaginó que un jugador como Katz, que solo lee mensajes de los top rankers, conociera de la existencia de Grid. Damián explica que Grid es alguien que es capaz de conseguir todo lo que tenga en mente, y le recomienda a Katz no perderlo de vista. Katz por su lado nunca imaginó que el tipo que conoció aquella vez con esas pintas sería un herrero legendario, y le parece interesante que Grid sea capaz de forjar objetos del tipo crecimiento. Más tarde el presentador informa de que todas las presentaciones se han completado, los resultados finales se anunciarán pronto, pero parece que la evaluación está tardando más de lo esperado. Suponen que probablemente sea debido al increíble objeto que forjó Grid. Tras unos instantes proceden a anunciar los resultados finales. Se explica que en términos de categorías los artículos que presentaron Pamir y Sten fueron ambas piezas de categoría única, pero en términos de rendimiento, la espada de Pamir resultó ser superior a la de Sten. Los jueces explican que desgraciadamente la espada de Pamir tiene un inconveniente crítico debido a sus altas restricciones de uso, lo cual disminuye su utilidad. En última instancia, el valor más importante del objeto es su potencial sostenible para ayudar a los jugadores. Considerando eso, solo había una espada que superaba definitivamente a la espada larga de Pamir. Al escuchar esto, el estadounidense no puede hacer más que suspirar y pensar que el tiempo es fuerza. Para un herrero esa es la única verdad que debe reconocerse. Los jueces anuncian que la medalla de oro será entregada al único trabajo que se hará más fuerte con el futuro de los jugadores, a la mejor obra de este año, y se trata de nada más y menos que de la espada larga de restricción trascendente sellada que forjó el herrero Grid de Corea. Pamir acepta su derrota, pero no comprende por qué Grid sigue estando así de molesto y desesperado. Entonces cree entender la razón y confirma que los rumores de la mala suerte de Grid resultaron ser ciertos. Los presentadores le dan la enhorabuena al protagonista, ya que su espada se quedará aquí y se mostrará en el Salón de la Fama. El objeto de Grid se ganó el título de equipamiento del año. El día de hoy había nacido una obra maestra que será preservada para siempre a lo largo de la historia de Satisfy. Grid por su lado grita diciendo que no quiere la medalla de oro, tan solo quiere que le devuelvan lo que es suyo. Los presentadores expresan que esto es una situación sin precedentes. Grid está haciendo un berrinche y no quiere aceptar la medalla de oro. El protagonista comprendió que si pone más poder del que un objeto pueda contener, lo forzará a adaptarse y por tanto obtendrá un objeto del tipo crecimiento. Finalmente había entendido cómo crear objetos del tipo crecimiento, pero con su mala suerte le tomaría muchísimo tiempo volver a obtener un resultado como este. En ello, el ministro de Deportes y Cultura de Francia se acerca a felicitar al señor Grid, pero el protagonista rechaza las flores y le exige a estos ladrones que le devuelvan su espada. La situación es interrumpida por el directivo Sang-min. Este elogia el trabajo de Grid y le pide pensar en ello como invertir en los sueños de muchas personas en lugar de obtener ganancias inmediatas. Otro herrero le pide a Grid que deje de ser tan obstinado y tan solo acepte su logro. Pamir admite que cada vez que alcanzó sus límites se dijo a sí mismo que hizo lo mejor que pudo, pero después de ver el nacimiento de una obra con la que tan solo pudo soñar, sus ojos finalmente se abrieron. Pamir quedó cautivado por la habilidad del protagonista más allá que los trucos por los que conoce la gente a Grid. El herrero Pamir le da las gracias a Grid porque por él puede amar aún más profundamente este oficio.
Pamir trata de animar al protagonista diciéndole que le muestre a los herreros que la espada larga que forjó hoy no es su pico máximo. Grid responde que Pamir solo puede decir eso porque no perdió una espada del tipo crecimiento, pero en esta situación Grid tan solo puede aceptar su mala suerte. Por lo menos pudo aprender algo y también obtuvo una medalla de oro que lo acercará a la posibilidad de ganar esta segunda competencia internacional. En ello le da la razón a Pamir y declara que esa espada larga no será su mejor creación, tan solo debe empezar a fundir y crear una nueva. El protagonista expresa que no le dirá a Pamir cómo se hacerla, le ordena descubrirlo por sí mismo ya que un herrero debe aprovechar su propia suerte. La historia vuelve unos meses al pasado para mostrarnos que Bondre venció al jugador Katz en el torneo PvP de la Copa Jin en Japón. La corporación Jin es el conglomerado más grande de Japón, fue el organizador de este torneo y el jugador Katz es un familiar de este conglomerado. A pesar de las expectativas, Katz fue derrotado en la ronda 16. Después de este suceso alguien le recrimina al jugador Katz haber perdido de nuevo en el torneo. El tipo no sabe qué debe hacer la próxima vez, quizás deba organizar otro torneo para Katz o tal vez deba comprar los jueces. El tipo le reprocha a Katz que comparado con su hermano menor, sus capacidades para manejar la empresa son pésimas, y en vez de aprender estas habilidades Katz prefirió escapar para jugar a videojuegos, por esta razón cataloga a Katz como un perdedor. El señor le revela a Katz que su padre está patrocinando estos eventos porque no quiere que el chico se meta en problemas, pero parece que tampoco sirve para los videojuegos. Estas palabras molestan al jugador japonés Katz que no puede hacer nada más que apretar su puño. Eres demasiado confiado a pesar de no tener motivos para estarlo. Nunca apuestas todo y en este campo de batalla necesitas dar todo lo que tienes para ganar, pero por culpa de tu orgullo no puedes aprender de los demás y comprometerte para tu beneficio futuro, expresó el tipo decepcionado de Katz sabiendo que éste escapará cuando le pongan un muro enfrente. Y volviendo al presente se nos muestra que Grid es demasiado débil a su deseo de tomarlo todo. La situación es bastante extraña y podemos ver que Grid trata de recoger unos fajos de billetes frente al japonés Katz. Aquí el japonés menciona haber escuchado que esto sería efectivo pero nunca imaginó que Grid seguiría el camino de billetes como un ratón siguiendo un camino de queso. El protagonista se excusa en que esto es un malentendido, explica que tan solo estaba recogiendo los billetes porque podría ser peligroso si alguien lo pisa y se resbala. Al enterarse de que apareció un herrero legendario Katz pensó en convertirlo en su herrero personal, pero nunca imaginó que sería ese tonto que estaba orgulloso de una daga de mierda. Grid por su lado no esperaba que Katz lo recordara. Entonces Katz le ordena a Grid que le forje un objeto del tipo crecimiento y a cambio le dará tanto dinero como quiera. El protagonista responde que no aceptará un pedido de alguien tan grosero como Katz. Por dentro Grid también sabe que los objetos de tipo crecimiento no son fáciles de hacer e incluso si lo fueran el protagonista se preocuparía antes por su gente. Grid se marcha diciendo que como Katz tiene tanto dinero podría mejorar sus objetos tanto como quiera, pero antes de que se marche el herrero, el japonés se levanta y se disculpa con Grid por lo sucedido aquella vez. Katz pregunta que si hay algo que pueda hacer para que Grid le forje un objeto y está seguro de que pueden llegar a un acuerdo. El protagonista no pensó que un tipo como Katz sería capaz de llegar a este punto y parece estar verdaderamente desesperado. Con esto, Grid comprende que, si es capaz de hacer que personas como Katz bajen la cabeza, significaría que se ha convertido en un herrero relevante tras la competencia de producción. El protagonista sabe que debe tomar ventaja de esta atención y menciona que le alegra que alguien tan orgulloso como Katz sea capaz de agachar la cabeza. Le pide a Katz que hable antes con su estratega Lawel y considerará su petición, confiará en el joven estadounidense para sacar lo máximo posible de esta situación. La historia continúa en la maratón de mascotas de la competencia internacional y los participantes deben esperar enfrente de las cápsulas de sus respectivos países. En ello se nos muestra que Katz se reunió con Lawel y el estratega comprende la situación después de escuchar al japonés. Por dentro le impresiona lo mucho que ha crecido su señor Grid después de volver del archipiélago Vejen. Lawel reconoce que entre los eventos restantes de maratón de mascotas, transporte en carruaje y el evento PvP, no hay un simple juego que los Estados Unidos puede ganar. El hecho de que Grid participara en el evento de producción fue un golpe fatal para Estados Unidos. Lawel recuerda que Corea del Sur, Estados Unidos y Rusia tienen 4 medallas de oro cada uno. Los únicos países con posibilidades reales de ganar la competencia son Rusia y Corea del Sur,
y justo ahora que se han reducido las variables de la ecuación ha surgido una oportunidad realmente apetitosa. Katz cuenta con fuerza física, riqueza y una gran posición en su país entre otros aspectos. Ciertamente es un jugador de rango S en varios aspectos, el único problema es su personalidad, pero la mayoría de los miembros de Oberia Red tienen este mismo problema, así que no será un obstáculo. Lawel le explica a Katz que si quiere recibir la ayuda del Sr. Grid tan solo debe unirse al gremio Oberia Red, pero el japonés rechaza esta idea ya que no tiene razones para estar atado a personas que pueden ser compradas con dinero. Este comentario hace que Lawel se ría y el estratega explica que Oberia Red no acepta a cualquier persona, para unirse al gremio se necesitan ciertas condiciones y esto sorprende a Katz. Lawel le propone al japonés que si logra vencer a Grid en el evento de PvP le permitirá unirse al gremio. Revela que por cierta razón quiere que Grid pierda, le pide a Katz que no se preocupe por la absurda fuerza de Grid ya que Lawel le echará una mano al japonés. El estratega entiende que Katz está más desesperado así que deberá moverse antes. Lawel entiende perfectamente las negociaciones. El japonés puede sentir que Lawel está moviendo sus hilos pero no le impresiona ya que está acostumbrado a los intereses de la gente. Maldice a Lawel por atreverse a usar su debilidad para negociar, pero expresa que incluso sin la ayuda de Lawel puede vender a alguien como Grid. Katz siente que Lawel está tratando de utilizarlo, aún así decide seguir su juego y derrotará a Grid pero amenaza a Lawel diciendo que si lo traiciona lo destruirá incluso si tiene que utilizar a su familia. A Lawel le sorprende que Katz pueda decir esto a pesar de que últimamente ha tenido muchos fracasos, debido a esta buena actitud espera resultados positivos. Volviendo con nuestros protagonistas, Pigsword le pregunta a Grid dónde ha estado ya que todos lo estaban buscando para celebrar su victoria. El protagonista responde que estaba comiendo algo delicioso. Yura le pregunta a Grid que si estará bien ya que acaba de terminar una competición de herrería de 8 horas, como Corea no tiene muchos jugadores deben participar en muchos juegos seguidos y podría afectarles la fatiga mental. Grid le recuerda a sus compañeros que aún tienen una posibilidad de ganar la competencia. Explica que en esta maratón de las mascotas el protagonista será Noe y él tan solo irá a recoger la medalla de oro. Más tarde el presentador anuncia que en la maratón de mascotas participarán 53 países y la mascota que cruce primero la línea de meta ganará. Los jugadores reconocen de inmediato al lindo Noe, suponen que el gatito debió haber subido de nivel y les encantaría acariciarlo. El presentador expresa que el Memphis de Grid es la mascota que ganó la maratón del año pasado, esta vez también es el favorito para ganar la carrera pero en esta vida no existe nada garantizado. Grid por su lado le exige al presentador que se calle y dé inicio a la carrera de una maldita vez. Inmediatamente empieza la maratón de mascotas y Grid le ofrece a Noe disfrutar de este buffet. El gatito por su lado se presenta como la bestia demoníaca más poderosa del infierno. Este año los jugadores parecen haber preparado contramedidas contra el protagonista y suponen que a pesar de que Memphis es una especie de bestia demoníaca en el fondo sigue siendo un gato. Con ello los jugadores invocan ilusiones de mariposas aunque estos insectos no serán rivales para nuestro protagonista. Sin embargo, la atención del gato Noe parece haber sido completamente atrapada por estas mariposas. El presentador exclama que la mascota de Grid ha perdido el foco y está intentando cazar a las luminosas mariposas. El presentador expresa que estas luces de colores y mariposas son la contramedida perfecta para un Memphis. El sistema nos informa que el estado actual de Noe está enfocado en cazar esas cosas brillantes. Entonces Noe da un gran salto y logra atrapar entre sus patitas a una mariposa. El protagonista hizo una armadura para la cola de Noe debido a que este era su punto débil, pero al final el gato se distrajo con una facilidad asombrosa por culpa de unas simples mariposas y le exige a su mascota recuperar la conciencia. El gato recupera un poco su lucidez y nunca imaginó que la bestia demoníaca más poderosa del infierno pudiera distraerse con unas especies tan inferiores, pero en ello pierde de nuevo el control y salta sobre una mariposa de color naranja. El furioso herrero legendario le grita al gato para saber qué está haciendo. El protagonista se percata de que los Wyvern ya avanzaron un montón y si no se recuperan van a perder la carrera. Un jugador le pide a Grid que no se sienta avergonzado ya que está perdiendo contra domadores de monstruos expertos. El tipo menciona que sin una habilidad de domador tan solo se pueden tener 3 mascotas pero incluso en este caso solo se puede invocar a 2 mascotas simultáneamente, pero en el caso de los domadores, estos pueden invocar simultáneamente hasta 5 mascotas por lo que subyugar a un Wyvern es tarea sencilla.
Él le pregunta que si acaso usar dos mascotas no iría en contra de las reglas, pero el jugador no puede creer que Grid haya venido a la maratón sin haber leído las reglas, explica que esto fue anunciado antes del juego. Al descubrir esto, una sonrisa se dibuja en el rostro de Grid, maldice al anciano Pigsword por no haberle dicho nada, e inmediatamente llama a su mascota Randy. El resto de competidores se burla de Grid porque su segunda mascota solo es un Slim. Parece que criar al Memphis le tomó tanto tiempo que no pudo conseguir una mejor mascota secundaria. Entonces Randy toma la forma de nuestro protagonista y los cazadores se sorprenden de que resultara ser un doppelganger, ya que los doppelgangers son mascotas que tan solo pueden criar los domadores de alto rango debido a su dificultad de crecimiento. El domador tranquiliza al resto de competidores diciendo que los doppelganger tan solo pueden copiar el 10% de las habilidades de su dueño, así que seguirán un rato ocupado con las mariposas, aunque el discurso del domador es interrumpido cuando Randy empieza a castear la danza de esgrima de Pagma. Inmediatamente Randy hace uso de la habilidad Ola de la esgrima de Pagma y destroza en un momento todas las mariposas. El jugador no puede creer que haya acabado con todos en un abrir y cerrar de ojos. Normalmente un doppelganger no debería ser capaz de copiar habilidades legendarias. Grid responde que necesitarán algo mejor para detenerlo. Grid le ordena a Noe empezar a adelantar al resto ahora que recuperó sus sentidos y el gato por su lado no entiende qué fue lo que le sucedió. Los domadores se unen para intentar deshacerse del doppelganger primero y lo tratan de acorralar entre varias mascotas. Nuestro protagonista está tranquilo ya que Randy actualmente superó el nivel 240 y puede copiar el 35% de las estadísticas de Grid y 3 de sus habilidades, además tiene equipada la espada de caza efectiva por lo que causa daño adicional a los monstruos. Randy hace uso de su habilidad enlace de la esgrima de Pagma y acaba en un momento con todas las mascotas enemigas. Monstruos de categoría inferior a los Wyvern no serán capaces de hacer nada en contra de Randy. Entonces una bestia da un fuerte pisotón y embiste a la mascota de Grid con una fuerza abrumadora. Parecía ser un hipopótamo de 2 cabezas y el golpe fue tan poderoso que incluso teniendo equipada la armadura de 3 capas Randy perdió un 25% de su salud. Entonces Grid elogia a su mascota por pensar en golpear las cortas piernas del monstruo. Con los equipamientos del herrero legendario Randy podría estar entre las mascotas más tanques del evento. Aquí se nos presenta la identidad de un jugador llamado Belatra. Este es el tercer puesto del ranking de domadores y el representante de Estados Unidos. Este parece ser el dueño del hipopótamo de 3 cabezas. Menciona que su mascota es de nivel 210. Lo único más fuerte que su hipopótamo sería un Wyvern y declara que la mascota de Grid no será capaz de atravesar su dura coraza. El protagonista recuerda que Randy ha estado peleando de manera más frecuente últimamente. Después de aprender la habilidad de cambio de lugar con su mascota Grid, hizo que Randy sufriera aún más dolor. Si fuera posible, al protagonista le gustaría que Randy no tuviera que pelear y se disculpa con su doppelganger, ya que sabe que no le gusta. Recientemente han estado apareciendo oponentes fuertes de manera continuada, ya hizo sufrir mucho a Randy y parece que continuará. Grid piensa que si mejora aún más su equipamiento Randy sufrirá menos daño, pero sigue necesitando la ayuda de Randy para conseguir recursos. Entonces el hipopótamo hace uso de una habilidad de triturar. Para avanzar Grid necesita que ambos se hagan más fuertes. El protagonista se hará más fuerte para ser capaz de proteger a Randy y para ello Randy debe dominar este campo de batalla. Los protagonistas deben hacerse fuerte juntos y vemos que Randy hace uso de una habilidad de la esgrima de Pagma. El doppelganger utiliza la habilidad rotación de la danza de espada y le devuelve al hipopótamo su propio ataque. Los presentadores alucinan con lo impredecibles que son las mascotas de Grid al igual que su dueño. El resto de competidores proponen unirse para detener al protagonista. Todos deben unirse y llamar al resto de mascotas para acabar con Grid. Los presentadores informan de que todos han desechado su orgullo y han decidido cooperar para detener al doppelganger. Randy parecía estar siendo superado por el número de enemigos. Pero nuestro protagonista sonríe y declara que es demasiado tarde. Si los países hubieran decidido cooperar antes, a lo mejor podrían haber hecho algo. Los presentadores por su lado alucinan porque a pesar de que Noe empezó la carrera 5 minutos tarde y ha alcanzado al resto de mascotas a la velocidad de la luz, es el mismo relámpago que sorprendió a todos el año pasado. Noe consiguió adelantar a todos los competidores y se alzó de nuevo con la victoria este año. Devoró las estadísticas de sus rivales a medida que avanzaba y abrumó a todos los domadores de monstruos.
Los presentadores expresan que los Wyvern perdieron su habilidad de reacción debido a la distancia entre ellos y sus maestros y Noe aprovechó esta oportunidad mientras el doppelganger retenía al resto de mascotas. Con esta victoria Corea del Sur obtiene su quinta medalla de oro y se posiciona en primer lugar en la clasificación de esta segunda competencia internacional. Ahora solo quedan dos eventos, el transporte del carruaje y el evento de PvP. Los únicos países con una oportunidad real de ganar son Corea y Rusia. Observando el evento, Kraugel piensa que Grid no tiene puntos débiles en la lucha, en la producción y en la domesticación de mascotas. Esta es la cuarta vez que Kraugel siente tanta reverencia hacia otro jugador. El presentador anuncia que el año pasado Grid alzó a Corea, y si choca con Kraugel en el evento PvP tendrán un espectáculo formidable. Viendo esto Kraugel solo puede sentir que Grid es una persona increíble y se emociona solo de pensar en enfrentarlo en el evento PvP. Pero la verdadera razón por la que participa Kraugel es por el bien de su madre. El cielo sobre el cielo Kraugel esperará a Grid en su campo de batalla, está dispuesto a ganar a toda costa y tan solo quedan 3 días para que empiece el esperadísimo evento PvP. Por otro lado, alguien lanza una botella contra el piso y no puede creer que Estados Unidos haya perdido el primer puesto. El furioso Cibal maldice al bastardo de Grid, es tan absurdo que ni siquiera se puede explicar con la suerte. El herrero había superado sus debilidades del año pasado y se convirtió en un monstruo. Quizás habían estado subestimando a Grid todo este tiempo y podría ser que realmente sea un genio, pero de fondo la Well confirma que no hay manera de que su señor sea un genio. Cibal no puede echarle la culpa a Pamir ya que el herrero estadounidense es el núcleo del gremio gigante, debe asumir la culpa y le pregunta a la Well que si hay alguna manera de que puedan ganar la medalla de oro en el evento de transportar el carruaje. La Well responde que para controlar NPC de alto rango se necesita retórica y carisma, es por eso que el señor Zephyr de Estados Unidos tendrá problemas incluso para obtener una medalla de plata, probablemente ganarán países con oradores o mercaderes, y como Skull será quien participe en el evento de PvP para representar a Estados Unidos. Cibal comprende que no será capaz de hacer nada contra Grid o Kraugel, perdieron el primer puesto por una medalla de oro así que serán devorados por los medios de comunicación. Skull menciona que el sorteo del evento PvP ni siquiera ha salido aún y su capitán ya está asumiendo la derrota así que se marchará. Cibal por su lado trata de detenerlo disculpándose con su compañero. Grita que realmente confía en él, pero el discurso del americano es inútil. Cibal maldice su situación y la Well confirma que es ciertamente un desgraciado. Desde que Estados Unidos se quedó atrás en la carrera, el primer puesto sería decidido en el evento de PvP pero después de la maratón de mascotas los jugadores recibieron 3 días de descanso. En el papel sería tiempo para que los jugadores se preparen pero en realidad era tiempo para que los organizadores pudieran aumentar el turismo en el país. El protagonista está seguro de que los organizadores van a ganar una buena fortuna pero él también está ganando bastante gracias al grupo Yesan. La única cosa pendiente de Grid es el evento PvP así que revisará el estado del gran mago Braham. El sistema informa de que aún quedan 9 días y 13 horas para que termine el enfriamiento de la habilidad de asimilación. Después del encuentro con el asesino Lantier, Braham tuvo que usar todo su poder para no ir al infierno y tras ello el enfriamiento de la habilidad asimilación fue de 80 días. Si los eventos de transportar el carruaje y PvP proceden rápido, Grid no podrá usar a Braham en esta competencia internacional. El protagonista tan solo espera no enfrentarse a Kraugel en las primeras rondas y en ello vemos que Piaro está haciendo preguntas de agricultura a los agricultores. Piaro recrimina a los agricultores por equivocarse con la respuesta y nuestro protagonista no puede creer en lo que se ha convertido el mejor espadachín del Imperio Saharan. Aún así Grid puede ver que los músculos de estos agricultores están al nivel de unos guerreros. El prota escuchó que Piaro había recogido a 800 agricultores de algún lado pero estos parecen ser más fuertes que soldados élite del Imperio. Dejando escapar un suspiro Grid no sabe cuánto es que habrá forzado Piaro a estos agricultores para que sean tan fuertes. Piaro por su parte nota la presencia de su señor y se sorprende de que esté aquí a pesar de que ha estado muy ocupado últimamente. Grid vino para preguntarle algo a Piaro, le gustaría saber si en su estado actual aún sigue siendo más débil que Kraugel y el agricultor responde inmediatamente que sí. Esta respuesta tan fría parece dolerle a nuestro protagonista. El protagonista se marcha maldiciendo su situación, vino para antes del evento PvP para que lo animaran un poco pero ahora se siente peor. Piaro entiende que la fuerza de Kraugel viene de su habilidad de ver varios movimientos adelante,
Pero su señor Grid lucha usando muchos equipamientos diferentes y ahora Grid alcanzó un nivel que incluso a Pyaro le cuesta medir. Como Grid le preguntó sobre simple fuerza, le dijo la verdad, pero si Pyaro piensa en el resultado del combate podría ser diferente y por tanto anima a su señor a mantenerse firme como una azada del campo. La historia continúa en la ciudad vampiro. Nuestro protagonista derrota a varios vampiros de bajo rango y obtiene muchos puntos de experiencia. La espada Iyaruj es de rango único del tipo crecimiento y actualmente tiene un 85,98% de experiencia. Grid tan solo pudo subir 0,01% de experiencia tras derrotar a 25 vampiros de rango medio, así que no será capaz de hacerla evolucionar antes de que empiece el evento de PvP. Enfrentándose a varios enemigos, Grid se cuestiona si acaso las ciudades vampiros han alcanzado su límite como terreno de caza. Grid todavía no ha encontrado un lugar tan bueno como la isla 50 del archipiélago Vejen, pero ya alcanzó la isla número 60, así que no puede volver atrás. El protagonista causa casi 80.000 puntos de un ataque básico, por lo que se activa el anillo de Elfin Stone y se cura 9.588 puntos de salud. Grid sabe que farmear niveles no es solo atacar y defenderse, también se debe tener la resistencia suficiente para repetir el proceso una y otra vez. Es por esta razón por la que los jugadores siempre llevan muchas pociones con ellos. El anillo de Elfin Stone solo crece si el protagonista utiliza la habilidad vampírica que tiene un enfriamiento de 12 segundos, así que su velocidad de subir de nivel es un poco decepcionante. Cuando el protagonista lo combina con el anillo de Doran tiene 2 curaciones efectivas, así que la duración del combate no será un problema. Lo que necesita el protagonista es un terreno de caza que le permita crecer sus ítems, así que para esto necesita información. A la mente del protagonista viene una charla con Lawel. El estratega estaba planeando construir una organización especial en Raidan. Ya tienen la infraestructura y como los ejércitos se han vuelto más fuertes, lo siguiente que necesitan es información. Lawel estaba pensando en desarrollar asesinos, un departamento de asuntos exteriores y un gremio de aventureros para atraer aventureros para la recolección de información. El protagonista piensa que Lawel es un chico impresionante, sin su ayuda estaría teniendo muchos problemas y se pregunta que si el chico conocerá algún buen terreno de caza. Con ello Grid le manda un mensaje a su estratega para preguntarle si conoce algún buen terreno de caza. Lawel responde inmediatamente que no. Esto era algo que Grid ya suponía ya que obtener información útil es complicado. Lawel cierra el chat y menciona que servir a Grid es realmente divertido, aunque ya están preparando el proceso se debe disculpar con su señor. Lawel recibió recientemente información sobre un lugar mejor que las ciudades vampiros, pero si el protagonista crece demasiado ahora sería un problema. El estratega no creará variables innecesarias hasta que tome el control de Kraugel. Su señor tan solo debe esperar hasta que Kraugel gane el evento de PvP. El estadounidense piensa que engañar a su maestro es realmente doloroso y cree que ser demasiado leal a veces puede ser un tormento. El estratega piensa que las mujeres se sienten atraídas por los hombres rodeados de melancolía, pero de fondo vemos que una sirvienta no sabe qué le ocurrirá al joven adolescente. La historia continúa con los presentadores analizando a los candidatos con posibilidades de ganar. Estados Unidos es el que más medallas tiene, pero el pronóstico parece ser sombrío para ellos en los eventos restantes. Aún así, los estadounidenses siempre estuvieron entre los mejores en todos los eventos, así que mantienen su honor como el ganador del año pasado. Por otro lado, Corea sorprendió a todos y solo han estado ganando medallas de oro. Grid es la razón de este éxito y podrían ser los ganadores de la competencia internacional si obtiene un buen resultado en el evento PvP. El siguiente es Rusia, el país que cuenta con el jugador número 1 del mundo. En un enfrentamiento Grid tendría la ventaja de la salud, el poder de ataque y la defensa, pero según los datos Kraugel le gana en el resto de aspectos. Tiene habilidades divinas capaces de neutralizar cualquier ataque enemigo. Según el 92% de los analistas, Kraugel será el ganador del torneo PvP y Grid necesitará vender al cielo sobre el cielo si quiere ganar esta competencia. Al escuchar esto, Jisuka entiende que solo el 8% de la gente ha reconocido al protagonista incluso en un enfrentamiento contra Kraugel. El herrero legendario pudo derrotar a Kraugel antes, pero en ese entonces el espadachín blanco tenía el equipamiento dañado y estaba cansado. Esta vez Grid deberá enfrentar al hombre más fuerte del mundo en su mejor estado, y Jisuka desea que su amor deje en shock al mundo entero. Tal y como predijeron los analistas, el evento de transportar el carruaje fue ganado por España.
Durante este tiempo los jugadores más fuertes se estaban preparando para el espectáculo final. Nuestro protagonista por su lado se encontraba intentando hacer crecer su espada y Yarug. Kraugel estaba preparando estrategias para intentar contrarrestar a Grid, era como si todos hubieran acordado un breve momento de tranquilidad. 3 días más tarde inició el tan esperado evento final de la competencia internacional, la lucha que decidiría quién es el jugador más fuerte, el aclamado evento de PvP. El presentador explica que al igual que en el evento de asedio al castillo, habrá un proceso de selección y con esto invita a los 64 participantes del evento PvP a subir al escenario. Nuestro protagonista está sumamente nervioso y tan solo quiere que no le toque Kraugel en la primera ronda para poder avanzar sin problemas. Los pensamientos del herrero son interrumpidos por Kraugel. Este último le pregunta al protagonista el motivo por el cual no participó en el evento de transportar el carruaje, puesto que al ser un duque podría haber ganado fácilmente la medalla de oro. El protagonista no esperó toparse con Kraugel tan pronto. La única posibilidad de que Grid pierda en este evento PvP es en contra de este tipo. Kraugel es el muro más grande que deberá sobrepasar el protagonista para conseguir la medalla de oro. Grid está seguro de que su racha de victorias le ayudará a crecer y le responde a Kraugel que si hubiera participado en el evento de transportar el carruaje no podría enfrentarle. El espadachín blanco puede ver la alegría de Grid al tener la meta de superar al mejor jugador del mundo, pero Kraugel, Satisfy es solo una herramienta para alcanzar su verdadera meta. El espadachín piensa que es demasiado tarde para que él vuelva a la infancia, y no podrá sentir lo mismo que Grid. En otro lado, mientras tanto, la mamá de Kraugel observa la competencia internacional mientras come una galleta. Sin entender el motivo, la mujer siente una sensación muy cálida al ver a su hijo en la pantalla y derrama una lágrima. Kraugel no puede fallar bajo ninguna circunstancia y lo dará todo por el bien de su cielo. El presentador anuncia que el primer jugador en escoger una bola será Grid de Corea del Sur e irán descendiendo según el ranking en la competencia. Con ello vemos que el protagonista saca una bola con el número 32, así que será puesto en el último grupo. Skull de Estados Unidos sacó la bola del grupo 12 y ahora es el turno de Rusia. Kraugel sacará la bola de un grupo que tendrá pocas esperanzas en contra del mejor jugador del mundo. Se nos revela que Kraugel sacó la bola 1, por lo que será colocado en el primer grupo. Esto significaría que los candidatos a ganar la competencia se enfrentarían en la final del evento. Es el mejor desarrollo posible y los espectadores deberán estar atentos hasta el final. El herrero legendario celebra haber sobrevivido. Finalmente tiene algo de suerte después de una competencia llena de infortunios. A la vez que el protagonista celebra, el presentador anuncia que el jugador AO de China ha sido colocado en el grupo 32, el mismo que Grid. En el grupo 31 Seuron se enfrentará al canadiense Chris. Tras ello Damián de Japón es colocado en el grupo 29 y mientras el presentador anuncia que todos los jugadores fuertes son colocados en el grupo de la muerte al lado de Grid, nuestro protagonista lamenta en el suelo su mala suerte. El protagonista no puede hacer nada más que aceptarlo, debe tener alguna habilidad pasiva de mala suerte. En ello se nos muestra al jugador AO de China. Este no puede creer que Kraugel se dirigiera a Grid para hablar con él entre todas las personas que hay, no puede perdonar al coreano por haberle robado la atención. AO está seguro que después de aplastar a este tipo conseguirá la atención del cielo sobre el cielo. Después de terminar el sorteo, se da inicio al primer combate de esta segunda competencia internacional. El enfrentamiento será entre Kraugel de Rusia contra el jugador Tarma de Grecia. Nuestro protagonista maldice porque no podrá usar su habilidad de asimilación a tiempo en este evento de PvP. Los presentadores mencionan que el camino de Grid hacia la final será sumamente duro, pero Kraugel por otra parte tiene un camino de rosas. En primer lugar deberá enfrentarse a Tarma, que ya perdió contra Grid en el evento de golpear al objetivo, y en su grupo el único reto sería el jugador Skull de Estados Unidos. Tarma maldice a los presentadores por subestimar a un miembro del gremio Blood Carnival, pero por otro lado piensa que perder contra Grid podría ser algo bueno ya que Kraugel tendrá la guardia baja. Incluso si es el ranker número 1 de Satisfy, para Tarma es tan solo una presa, por lo que activando su habilidad decide devorarlo para obtener esos 10 millones y luego se vengará de Grid. Trama hace uso de su habilidad de sigilo sombra para ocultarse. Esta es una técnica de sigilo de otro nivel y es casi imposible predecir dónde aparecerá. En ello el espadachín blanco clava su espada en el suelo con una fuerza abrumadora. Hace uso de su habilidad de ruptura del paraíso y la tierra, la cual aplica un poder devastador en el suelo y destroza todo el campo de batalla.
Karma no imaginó que Kraugel sería capaz de producir un terremoto utilizando su espada de ki, está en un nivel completamente distinto en comparación a Cibal. Aún así Tarma cree que el espadachín blanco no será rival para sus venenos, pero antes de poder acabar su frase es golpeado velozmente por Kraugel. El asesino no entiende cómo es que Kraugel adivinó por dónde aparecería. Tarma no piensa detenerse en este punto e invoca unas ilusiones para tratar de confundir a su rival. Los presentadores gritan que esta es una técnica que Tarma nunca mostró antes. Para contrarrestarla, Kraugel hace uso de su habilidad de supersensibilidad. Tras ello pasa a través de todas las ilusiones y golpea con efectividad al verdadero cuerpo del asesino Tarma. Este golpe es fatal y los presentadores anuncian que Tarma fue desconectado. Kraugel mostró una técnica asombrosa. Su supersensibilidad es un poder que trasciende los sentidos humanos. Los presentadores gritan que esto fue una advertencia para los siguientes jugadores que enfrentarán a Kraugel. No se podía haber empezado el evento PvP de una mejor manera. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.